Resulta que el trastorno de déficit de atención con hiperactividad puede estar asociado con otras patologías mentales. Puede estar asociado con otras patologías mentales. Entonces, yo les decía ahora, se los anticipaba, que hasta el 50% de los niños, las niñas y los adolescentes que sufren trastorno de déficit de atención sufren oposicionismo desafiante, que también los estaba invitando a que habláramos del oposicionismo desafiante. ¿Qué es el oposicionismo desafiante? El oposicionismo desafiante es un patrón de enfado, irritabilidad y discusión, actitud de enfado vengativa, o sea, son niños desobedientes, vengativos y confrontadores, o sea, no le hacen caso a nadie, desobedecen todo lo que les dice y para acabar de ajustarlo enfrenta a uno y le dice, entonces, ¿qué? Como póngala como quiera. ¿Sí? ¿Los conocen? Yo conozco muchos. ¿Sí? Primero, no le hagan caso para nada. Segundo, le van y le echan en cara todo lo que usted no ha hecho por ello y después lo desafían. Entonces, ¿qué? Póngala pues como quiera, dale. Póngala como quiera. ¿Sí? Entonces, ese es el oposicionismo desafiante. Ahí aparecen los síntomas del oposicionismo desafiante: un patrón de enfado, irritabilidad, discusión, actitud desafiante o vengativa, que también dura por lo menos 6 meses, porque no es que el muchachito llegó y enfrentó a la mamá, pues porque la mamá, a veces las mamás también le sacan la rabia a cualquiera y los papás no. Entonces es la esencia de ser mamá. Yo siempre le digo a mis pacientes que van y quedan de las mamás, yo digo, la esencia de ser mamá es echar cantaleta. Pues una mamá que no eche cantaleta, pues yo no la conozco. Eso sí, pues yo no la conozco. Entonces a veces el hecho de que el muchachito le enfrente a la mamá o de vez en cuando no le haga caso y de vez en cuando le echen cara pues que no le dio el regalo de Navidad, pues eso no quiere decir que tenga un oposicionismo desafiante. No, tiene que ser una cosa persistente durante 6 meses, demostrado que a toda orden que se le da dice no, que permanentemente está enfrentando la autoridad, al papá, a la mamá, a la tía, a la abuela, al profesor, ¿sí? Y que a toda hora está vengativo y rencoroso supuestamente por todo lo que le hicieron o no le dieron, ¿sí? Entonces, eso tiene que tener un patrón permanente y tiene que sumarse, como dice eso ahí, varios síntomas, no uno solo, sino que eso se tiene que ir como sumando. Esto, más sigamos. A menudo pierde la calma, a menudo es susceptible, se irrita muy fácilmente, está enfadado, es resentido, discute con la autoridad, desafía activamente, le echa la culpa a los demás de todo, le saca a uno la rabia deliberadamente. No es que uno se enojó sin razón, no, bailo y como que lo chuza a uno a ver para que uno explote, ¿no? Así a menudo culpa, ha sido rencoroso, vengativo. Bueno, mire todo lo que lleva al oposicionismo desafiante. Dice que eso no se debe a otra enfermedad, porque obviamente uno puede sufrir otras enfermedades que lo lleven a eso, ¿sí? Bueno, muy bien. El trastorno de déficit de atención y el oposicionismo desafiante tienen que tener otra característica, y es que le afecte a uno la vida cotidiana, ¿sí? Porque una persona que es hiperactiva, pero que va por el colegio, como les decía, gana los años, no tiene problemas, es activo, es responsable, pero eso sí, pues molesta mucho, eso no quiere decir que lo tenemos que tratar. Tiene que haber una afectación también en su vida personal. Y lo mismo pasa con el oposicionismo desafiante. El oposicionismo desafiante, hay estudios también aterradores. Los españoles llegan a decir también que unos estudios dicen que entre el 2 al 16% de todos los niños tienen oposicionismo desafiante. Pues eso es una cosa así de grande, de 102 o de 116. Eso también depende mucho como del tipo cultural, como en la sociedad donde lo estamos estudiando, porque si es una sociedad muy rígida, donde las normas se imponen por encima de lo que sea, imagino pues que así es como el pueblo musulmán, etcétera, etcétera, allá el que medio se salga del redil es un oposicionista desafiante.
pero si es una sociedad más liberal, donde los niños y los adolescentes tienen más capacidad de expresar sus emociones, de decir lo que quieren, de decir lo que sienten, entonces el oposicionismo desafiante no es tan visible ni lo vamos a catalogar así. O sea, eso también tiene una connotación cultural, pero definitivamente podríamos decir, como partiendo hay diferencias a lo buen paisa, ¿no? A lo buen paisa, 2 más 16 son 18, la mitad son 9, ¿cierto? Podríamos decir que realmente hasta el 9% de la población de niños y adolescentes sufre de oposicionismo desafiante. Pero ese oposicionismo desafiante se combina con el trastorno de déficit de atención y la cosa se complica, tal como se las conté ahorita. Ahora, básicamente ese es el tema del oposicionismo desafiante. Clínicamente es bien difícil, socialmente es bien difícil para las madres y para los padres enfrentar el trastorno. Yo conozco en bienestar familiar a muchas defensoras de familia, muchos defensores de familia que a veces lo llaman a uno y le dicen: doctor, ¿qué hacemos? Vea, tengo una señora aquí con un niño de 5 años que dice que no lo puede manejar, que no es capaz de manejarlo. Y uno por dentro piensa: uy, ¿y cómo así que no es capaz de manejarlo? Pero ahí conoce el muchachito y dice: no, yo tampoco. ¿Sí? No, de verdad. Vea, le estaba contando, cuando estaba preparando la charla, le estaba contando a Laura, que es mi asistente, le estaba contando que en estos días en mi consultorio llegó una niña de 14 años, con un oposicionismo desafiante, pero mire las características de la niña: 1,84 de altura y 112 kilos de peso. Le pegó a la tía y cuando yo le pedí que respetara el consultorio, me paré yo bien bajito que soy, ¿sí? Entonces uno a veces no sabe qué hacer, ¿sí? Entonces yo ya le dije: no, venga, es que usted no le puede pegar a la tía, respéteme el consultorio. Le dije que iba a llamar a los de vigilancia del edificio. No, por Dios, se remangó para esperarlos, ¿sí? Se remangó para esperarlos. Entonces mire que la cosa se ve de alguna manera. Ya me tocó, a partir de su actitud, empezar a decirle: venga, es que usted está pidiendo que la respeten, pero primero tienes que respetar. Bueno, al final aceptó que la tía se saliera, ella quedarse, pero al final hizo entrar a la tía para que la tía me siguiera contando la historia. Y toda la pelea empezó porque la tía me la estaba contando. Porque, por una cosa que les quiero señalar, me salgo de la charla, pero los quiero señalar. ¿Sabe cuál es un problema de los más graves que tienen los padres de familia en esta época actual? Uno de los problemas más graves que tienen los padres de familia en la época actual para tratar los niños y las niñas y los adolescentes es que los adolescentes de ahora y los niños de ahora obtienen un desarrollo físico muy rápido, muy rápido. Yo conozco niñas de 14 años, como la que le estoy diciendo, con una altura enorme, ya con todo su cuerpo desarrollado, que a donde se paran en cualquier parte les ponen 20 años, teniendo 14, pero lo más grave es que la mamá la trata como si tuviera 20 años, no como si tuviera 14. Y resulta que esa niña de 14 años piensa como una adolescente como una niña que está empezando su adolescencia, y no le podemos exigir que piense como una mujer de 20 años, pero como la presionamos para que actúe como una mujer de 20 años, todas sus amigas son de 20 años, de 25 y de 30 años, que tienen una vida y un recorrido enorme, que ya empezaron su vida sexual, que ya consumen drogas, que ya se consideran libres e independientes, y la mamá entonces ya no sabe qué hacer. No, pero doctor, es que no tiene ni 14 años. Pues no la estás tratando también como una mujer de 20. No le estás exigiendo, no la estás maltratando, no le estás dando libertad para que entre a las 4 de la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una cosa que también hay que empezar a evaluar. Me vuelvo al tema. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad, resulta que hay muchos como comorbilidad, o sea, enfermedades que estos niños o estas niñas presentan. Entonces, por aquí tengo un pastelito que dice: hasta el 50% de los niños con trastorno de déficit de atención presentan oposicionismo desafiante.
Hasta el 27% presentan cuadros depresivos. Y mire, un niño, yo les he dicho a los que han venido a varias conferencias conmigo, que la depresión en los niños y en las niñas no se manifiesta como en el adulto. El adulto le dice a uno, ¿sabe qué, doctor? Es que estoy deprimido, claro, estoy muy aburrido, no quiero nada, no encuentro sentido a la vida. ¿Sí? El niño o la niña depresiva no le cuenta, no le dice a uno eso. Le duele todo, le duele la cabeza, le duele la barriga, no se concentra, deja de jugar con los amiguitos, se encierra en el cuarto, va y le dice a usted para qué me trajo a este mundo, yo acabo de pedir el favor, yo acabo de pedir que me trajera, yo me quiero morir, lo desafía a uno, ¿sí? O sea, los síntomas depresivos en los niños y las niñas son muy bizarros. Entonces, imagínense ustedes un niño con un trastorno de déficit de atención, con hiperactividad, desatento, que además está deprimido. Entonces, el cuadro se vuelve muy complicado. La mayoría sufren trastornos de ansiedad. Y los trastornos de ansiedad que sufren los niños y las niñas con trastorno de déficit de atención se manifiestan inicialmente por ansiedad de separación. Quieren estar siempre acostados en la cama de los papás. Les da miedo dormir solos. Les da miedo irse a estudiar porque creen que cuando vuelvan no van a encontrar al papá y a la mamá. Cuando ya están más grandecitos les da ataques de pánico. El ataque de pánico es una taquicardia, una presión en el pecho, siente que se van a enloquecer, siente que se van a morir. Se vuelven obsesivos. Entonces repiten y repiten cosas y entonces son los niños que empiezan un juego y no se quieren salir de ese juego o empiezan permanentemente a repetir la misma historia, se lavan y se lavan y se lavan y se lavan las manos, entonces también se nos vuelven obsesivos. Los niños que tienen autismo o que tienen pues el espectro autista, de lo que algún día les hablaré, hasta el 33% de los niños con el espectro autista sufren trastorno de déficit de atención. Y ya les había hablado de que estos niños también pueden sufrir trastorno afectivo bipolar. ¿Sí? Imaginan un niño con trastorno de déficit de atención que además tenga una crisis maníaca. Empieza a creer que Él es el enviado de Dios y oye voces que le dicen que Él es el Todopoderoso. Sí, eso es una cosa bien complicada. Todas estas complicaciones hacen que el trastorno sea mucho más complicado y el tratamiento mucho más difícil.